Un único rayo de luz atravesó la oscuridad, revelando secretos por los que alguien había matado para ocultar. Poirot sintió que la verdad acechaba en las grietas más pequeñas y que, cuando saliera a la superficie, nadie saldría ileso. La mañana en St. Mary Mead se desplegaba con su habitual y apacible quietud. Una fina niebla se cernía sobre el seto, y el tañido distante de la campana de la iglesia marcaba el paso del tiempo en un pueblo que nunca tenía prisa. Los gorriones gorjeaban entre los rosales que brotaban, y el aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el de la madreselva que trepaba por el muro de piedra del jardín. Sentada cómodamente en su lugar de siempre, cerca de la ventana, la señorita Jane Marple, vestida con un suave cardigan gris y su familiar chal de lana, trabajaba con constancia en su tejido. Las agujas chasqueaban en silencio, formando otro cardigan para bebé destinado a la última incorporación en la casa parroquial. Era, por todas las cuentas, una mañana primaveral común, hasta que llegó el cartero. Escuchó el chirrido de la verja, seguido por el golpe de las cartas en el buzón de bronce junto a la puerta. Unos instantes después apareció la doncella, Edna, cargando la correspondencia del día. Entre los sobres habituales, facturas, circulares y una invitación para una reunión del club de jardinería, había un grueso sobre marrón con un matasellos desconocido. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron. Alcanzó sus gafas, las ajustó con cuidado en su nariz y abrió el sobre con serena precisión. Dentro había una sola hoja de papel color crema, la letra ordenada pero apresurada. Querida Jane, te escribo con el corazón angustiado. Mi hijo Charles lleva desaparecido 2 días. La policía ha comenzado su búsqueda, pero hay rumores en el pueblo, cosas extrañas e inquietantes que no me atrevo a poner por escrito. Eres mi amiga más antigua y nadie comprende la naturaleza humana como tú. Por favor, Jane, ven y ayúdanos. Tu amiga, Agnes. La señorita Marple leyó la carta 2 veces con calma. Su ceño se frunció levemente, aunque su expresión permaneció serena. Agnes Cray, una vieja amiga de escuela, devota, sincera y nunca dada a exageraciones. Si ella había escrito, significaba que algo estaba realmente mal. Un joven desaparecido, susurros en el pueblo y la costa de Cornualles. El nombre evocaba imágenes de acantilados grises, olas que se estrellaban y el olor de sal y algas en el viento. Pero bajo toda esa belleza natural, la señorita Marple lo presentía, la inconfundible presencia de algo oscuro, algo que la gente trataba de no decir en voz alta. Con un suspiro quedo, dobló la carta con cuidado y la colocó junto a su taza. Miró la hilera inacabada de su tejido. La lana era suave y azul, las agujas permanecían en pausa como esperando, pero sus pensamientos ya estaban en otro sitio. Se levantó de su silla con sorprendente agilidad para alguien de su edad y cruzó hacia su escritorio. Abrió su diario, pasó a la página actual, con letra firme y constante, escribió una sola línea, viaje a Cornualles. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Parece que el tejido tendrá que esperar, murmuró casi con afecto. De regreso a su silla, hizo sonar la pequeña campana de bronce junto a la tetera. Edna apareció en pocos instantes, secándose las manos en el delantal. Sí, señorita Marple. Edna, dijo con calma, por favor, ve a buscar mi maleta de viaje del armario. Necesito que la prepares para unos días fuera. Me dirijo a Cornualles. Edna parpadeó sorprendida. ¿Cornualles, señora? ¿Está todo bien? Oh, sospecho que todo está lejos de estar bien, respondió pensativa la señorita Marple, mirando hacia las colinas distantes, pero con un poco de suerte y un ojo cuidadoso, quizá podamos mejorar las cosas. No había necesidad de explicar más. Para quienes la conocían, un viaje repentino de la señorita Marple nunca era por placer, y desde luego nunca sin motivo. Afuera, el cielo empezaba a despejarse. Una brisa suave agitó las ramas del saúco, y los gorriones alzaron el vuelo como si llevaran la noticia al resto del pueblo. Un nuevo misterio comenzaba a desarrollarse, y la señorita Marple, con su calma y su intuición penetrante, ya estaba en camino. 2 días después, la señorita Marple bajó del tren en la ventosa estación de Cornualles. El olor salobre del mar la recibió de inmediato, arrastrado tierra adentro por una brisa cortante que tiraba de los bordes de su abrigo. La costa se sentía distinta a los tranquilos caminos de St. Mary Mead, más salvaje, más imprevisible. El graznido de las gaviotas resonaba sobre su cabeza mientras miraba el corto andén. Esperándola junto a un modesto coche negro estaba Agnes, su amiga más antigua de la escuela. La edad y la preocupación habían marcado profundas arrugas en su rostro, y sus manos temblaban ligeramente al saludar. Jane, viniste. Gracias, dijo Agnes,
abrazándola con sorprendente fuerza. Su voz era cálida pero cansada, y sus ojos, enrojecidos ya fuera por lágrimas o por noches sin dormir, hablaban del peso soportado. La señorita Marple tomó su brazo con dulzura. Por supuesto, querida. Me escribiste, vine. Así deben ser estas cosas. El trayecto desde la estación hasta la casa de Agnès las llevó por un sinuoso camino costero, donde los acantilados caían abruptos hacia un mar gris azulado en agitación. La casa en sí era una construcción de piedra de 2 plantas que se alzaba solemne cerca del borde del mar, su tejado de pizarra cubierto de musgo y sus ventanas vibrando suavemente con el viento. Las olas, siempre inquietas, se oían romper abajo, como si también guardaran secretos. En el interior, la casa olía a sal marina, madera húmeda y un tenue aroma medicinal. Agnès condujo a la señorita Marple al salón y le indicó el sillón de respaldo alto junto a la chimenea, aunque no había fuego encendido. «Déjame presentarte a la familia», dijo Agnès, alisando nerviosa el frente de su cardigan. «Han estado muy ansiosos por conocerte». Entró primero un joven alto, de cabello oscuro y espeso, con el ceño fruncido que lo hacía parecer mayor de lo que era. «Este es Edward», dijo Agnès, «el sobrino de mi marido». Edward estrechó la mano con cortesía. «Es un honor, señorita Marple. La tía Agnès habla mucho de usted». Tras él llegó una joven callada, de facciones pálidas y mirada baja. «Y esta es Emily, su esposa», añadió Agnès. Emily asintió tímidamente, su voz apenas un susurro. «Encantada de conocerla, señora». La señorita Marple los observó con esa mirada suave pero penetrante que había inquietado a más de un chismoso en su tiempo. Había algo cerrado en la joven, algo que sugería lágrimas recientes o emociones contenidas. Edward, mientras tanto, tenía el aire de alguien que mantenía algo cuidadosamente reprimido bajo la superficie. Tras los saludos, Agnès condujo a su invitada al salón principal. Las ventanas daban al mar embravecido, y el lejano grito de las aves marinas resonaba en la distancia. Las paredes estaban cubiertas de estantes con viejos libros y fotografías desvaídas, testigos de una vida plena, ahora ensombrecida por la tristeza. Agnès se sentó con un pesado suspiro, sus manos aferrando el borde del chal, los nudillos blancos. «Charles, mi hijo, lleva desaparecido 3 días, Jane», dijo lentamente, como si al decirlo en voz alta se volviera aún más insoportable. Se fue de casa el jueves por la tarde a caminar por la orilla cerca del faro. Lo hacía a menudo. Amaba el mar, pero no volvió. La señorita Marple se inclinó levemente, escuchando con atención. Su impermeable, desgarrado, fue hallado cerca de las rocas bajo el sendero del acantilado, continuó Agnès. La policía piensa que pudo haber resbalado, caído al mar. La marea estaba alta esa noche, pero no lo creo. Lo sé en mis huesos. Algo no está bien. Su voz se quebró, y desvió la mirada hacia la ventana, parpadeando con fuerza. No tenemos enemigos, Jane. Nunca hemos hecho daño a nadie, entonces ¿por qué nos pasaría esto? La señorita Marple extendió la mano y posó con suavidad sus dedos sobre los de su amiga, que temblaban. «Querida Agnès», dijo con ternura, «las cosas rara vez ocurren sin motivo, especialmente en lugares tranquilos». Se detuvo un instante, dejando que sus palabras calaran. Luego, con su tono suave pero siempre curioso, preguntó, «¿Y Harold? Entiendo que tu marido es un abogado retirado. Seguramente tendrá alguna idea». Agnès asintió despacio. Ha sido lógico, callado pero firme. Él y Edward han salido cada día a buscar, hablando con la guardia costera, los pescadores, incluso los tenderos, pero no ha habido nada. Ni una sola persona vio a Charles esa noche después de que salió. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. La señorita Marple se recostó, entrecerrando los ojos levemente mientras absorbía cada palabra. El abrigo desgarrado, la ausencia de testigos, la sensación de que algo no dicho flotaba en cada rincón de la casa. «¿Cómo era Charles?», preguntó al cabo de un momento. Agnès esbozó una leve sonrisa, que se desvaneció rápido. Brillante, valiente, un poco impulsivo. Acababa de terminar la universidad, no sabía aún qué quería hacer. Amaba caminar por los acantilados, decía que el mar lo ayudaba a pensar. La señorita Marple guardó silencio un rato. Afuera, el viento silbaba contra el cristal. El mar, ahora oscuro y hosco, se extendía sin fin en la distancia. Había algo enterrado allí. Estaba segura. Algo más que un accidente en rocas resbaladizas. Un chico no desaparecía así sin dejar rastro. No en una casa donde todos se observaban,
y mucho menos en un pueblo donde los susurros corrían más rápido que las olas. Empezaría, como siempre lo hacía, no con preguntas, sino con una observación silenciosa. La mañana amaneció gris y húmeda, la niebla marina suspendida baja sobre los tejados del pueblo, reacia a levantarse. Tras un desayuno silencioso, Agnes y Harold llevaron a la señorita Marple a la comisaría local, un edificio de ladrillo encajado entre la oficina de correos y la carnicería, sus ventanas empañadas por la condensación y la puerta crujiendo ligeramente al abrirse. Dentro los recibió el inspector Calvel, el oficial a cargo de la investigación sobre la desaparición de Charles. Era un hombre de mediana edad, con canas en las sienes, la frente marcada y el aire de quien llevaba tiempo habituado a la decepción. Sus ojos, sin embargo, seguían atentos. Inspector, dijo Agnes, su voz cansada pero esperanzada, esta es la señorita Marple, una vieja amiga y una mujer de considerable percepción. El inspector inclinó la cabeza con cortesía. Señora, he oído su nombre. Bien valorado en ciertos círculos. La señorita Marple sonrió con modestia. Oh, no diría tanto, pero creo en escuchar con atención y notar lo que otros pasan por alto. El inspector les indicó que se sentaran. Ya sabrá, comenzó, que nuestra búsqueda se extendió por el sendero del acantilado hasta el faro. Allí recuperamos el impermeable de Charles, rasgado y con restos de tierra y arenilla, como si hubiera caído o forcejeado. Agnes llevó una mano a su boca. Él continuó, cerca también hallamos una página de un cuaderno pequeño. Parece que era suyo. La última entrada estaba escrita a toda prisa, inacabada. Le entregó la hoja a la señorita Marple, que la tomó con tranquilo interés. El papel estaba manchado y rasgado en el borde, la tinta desvaída en lugares, pero la última frase aún era legible. Oí que susurraban cerca de la, y nada más. La línea quedaba inconclusa. La señorita Marple la leyó 2 veces, alisando las arrugas como si el papel mismo pudiera hablar. Luego levantó la mirada. ¿Charles llevaba esto con frecuencia? Agnes asintió. Solía anotar ideas, pensamientos, a veces poesía. La señorita Marple asintió, pensativa. Parece que pretendía volver a esta página. No tuvo la oportunidad. Se volvió hacia el inspector. Y hacia los aldeanos. Seguramente ya tendrían sus opiniones. La boca del inspector Calvel se torció entre la ironía y la frustración. Ya sabe cómo son los pueblos, señorita Marple. Todos tienen algo que decir, y mucho de ello contradictorio. Algunos creen que Charles salió esa noche para encontrarse en secreto con alguien. Otros insisten en que se vio a un extraño en la zona, un hombre que, curiosamente, preguntaba por Edward. Y algunos lugareños aseguran haber visto una figura sombría cerca del viejo pozo detrás de la capilla. Un lugar muy antiguo que la gente evita. Miss Marple levantó la vista con agudeza ante aquello. Alguien preguntando por Edward. Sí, dijo el inspector, hojeando sus notas. Un hombre desconocido para los aldeanos. Nadie lo ha visto desde entonces. De regreso a la casa, esa tarde, el viento se había levantado. El mar gemía contra las rocas y las ventanas vibraban suavemente en sus marcos. Miss Marple estaba sentada en un rincón del salón, medio oculta por la cortina. Desde su silla, observaba a Edward y a su esposa Emily hablar en voz baja junto a la chimenea. Estaban cerca, pero sus expresiones no reflejaban intimidad. Había tensión, urgencia, casi miedo. Emily apretaba un pañuelo entre sus dedos, retorciéndolo sin darse cuenta. Miss Marple no interfirió. No lo necesitaba. Años de silenciosa observación le habían enseñado que la mayoría de los secretos se revelan no por lo que se dice, sino por lo que se calla, por la forma en que la gente evita la mirada, o por el temblor de sus manos cuando creen que nadie los observa. Más tarde, cuando el fuego había bajado y la sala se había quedado en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la repisa, Miss Marple se volvió hacia Harold, que estaba sentado a su lado mirando las llamas. Harold, dijo suavemente, el inspector mencionó algo bastante intrigante. Un aldeano dijo que, el mismo día en que Charles desapareció, un hombre desconocido hizo preguntas sobre Edward. Harold giró la cabeza lentamente, entornando los ojos. No me lo mencionó, dijo. No, respondió Miss Marple, pero creo que ha llegado el momento de volver a hablar con ese aldeano en particular. Si alguien vino aquí buscando a Edward, podría explicar mucho más de lo que parece a simple vista. Afuera, las olas continuaban su marcha inquieta contra la orilla, y en la distancia, una gaviota lanzó un grito bajo y lúgubre. El misterio se profundizaba, pero los instintos de Miss Marple le decían que la verdad empezaba a tomar forma, justo más allá del límite de lo visible.
A instancias de Agnès, Miss Marple decidió pasar el día siguiente explorando el pueblo y hablando con su gente. Para un observador casual, no era más que una dama mayor y educada disfrutando del aire marino y de una conversación amistosa. Caminaba despacio, apoyándose de vez en cuando en su paraguas, y saludaba a cada transeúnte con una sonrisa amable. Pero bajo aquella apariencia delicada, su mente permanecía aguda y alerta. Cada frase que oía, cada mirada fugaz, cada pausa incómoda, Miss Marple las notaba todas. Los años de observación en St. Mary Mead le habían enseñado que la verdad suele esconderse en lo que la gente decide no decir. Su primera parada fue en una pequeña cabaña cubierta de yedra, a las afueras del camino principal, donde encontró a Elsie, la antigua doncella de la familia Cray, ahora al servicio de un matrimonio jubilado. Elsie abrió la puerta sorprendida, pero recibió a Miss Marple con sincera calidez. La joven había envejecido desde la última vez que Miss Marple la vio, y en sus ojos pesaba algo. Culpa, tal vez, o tristeza. No te quitaré mucho tiempo, querida, dijo Miss Marple con suavidad. Solo quería preguntarte por Charles. Estaba cerca de la familia, debiste de notar algo. Elsie dudó, sus ojos se dirigieron hacia la puerta de la cocina. Luego bajó la voz. El señorito Charles salió esa noche hacia el faro. Yo aún estaba en la casa, con la ropa blanca. Pasó por mi lado en la escalera y me dijo que iba a encontrarse con alguien. Le pregunté por qué. Solo sonrió y dijo, vuelvo en 5 minutos. No le digas nada a mamá. Se detuvo, sus dedos retorciendo el borde del delantal. No pensé que fuera algo serio, solo una cita secreta. Los chicos hacen esas cosas, ¿no? Si lo hubiera sabido, si hubiera imaginado por un segundo que algo podía pasar, su voz se quebró. Miss Marple le dio unas palmaditas en la mano. Ya me lo has contado, y eso es lo que importa. Gracias. Al salir de la cabaña, Miss Marple avanzó por el camino rocoso hacia el faro. El mar rompía abajo, salvaje e incesante. El viento salado le tiraba del chal y las nubes se movían rápidas por el cielo. El farero, el señor Hull, era un hombre solitario, parco en palabras y en gestos. La saludó con un leve movimiento de cabeza. Buenas tardes, señor Hull, dijo Miss Marple. Hace viento hoy, ¿verdad? Él gruñó en señal de acuerdo y se apoyó en la barandilla. Entiendo que estaba usted de guardia la noche en que Charles desapareció. Sus ojos se entrecerraron y miró hacia las rocas de abajo. Así fue, dijo lentamente. Estaba tranquilo, en su mayor parte. Luego escuché voces. 2. Una era la de Charles, reconocí su tono. La otra, un hombre más joven. Discutían, no fuerte, pero sí con dureza, tensos. ¿Escuchó lo que dijeron?, preguntó Miss Marple. El señor Hull negó con la cabeza. Demasiado lejos. El viento se lo llevó, pero oí un nombre. Edward. De eso estoy seguro. Miss Marple notó el leve destello de inquietud que cruzó su rostro serio, una mandíbula que se tensaba, un desvío de los ojos. Algo de aquella noche aún lo perturbaba. Después de agradecerle, se dirigió al muelle, donde los pescadores descargaban la captura de la tarde. El aire olía a sal y a pescado. Las redes se amontonaban y los barcos se mecían suavemente contra el embarcadero. Allí se encontró con Tom, un hombre de hombros anchos, piel curtida y gorra calada hasta las cejas. Buenas tardes, señora, dijo con respeto, quitándose el sombrero. Me pregunto si notó algo extraño la noche en que Charles desapareció, preguntó ella. Tom asintió lentamente. Sí. Vi a un hombre que no conocía. No parecía de aquí. Sus botas estaban cubiertas de barro fresco, como si viniera de Inglaterra. Me preguntó dónde vivía Edward. Las cejas de Miss Marple se alzaron apenas. ¿Y qué le respondió? Le dije que Edward se hospedaba en la posada Whitmore. No dijo mucho, solo se dio la vuelta y se alejó hacia el mar. Nunca lo volví a ver. Miss Marple le agradeció amablemente y siguió caminando. Sus pensamientos giraban cada vez más rápido. Una cita secreta, voces airadas, un extraño preguntando por Edward, y esa frase inconclusa en el diario, los oí susurrar cerca de la. Todo señalaba a algo o alguien relacionado con Edward. Pero, ¿hasta dónde llegaba? Esa tarde, mientras la familia se reunía en el salón, Miss Marple permanecía sentada en silencio junto al fuego. Su labor de punto yacía intacta en su regazo, y su mirada estaba fija en la ventana, donde la luna brillaba débil sobre las olas. Sin girarse, habló en voz baja. Agnès, no creo que la desaparición de Charles esté ligada únicamente al mar. Hubo algo más aquella noche, una voz que escuchó,
un encuentro que nunca debió ser descubierto. Alguien estaba allí y Charles lo supo. Finalmente se volvió hacia todos, con voz tranquila pero resuelta. Y pienso averiguar quién fue. Pasaron 2 días y aún no había rastro de Charles. Esa tarde, cuando el sol se ocultaba tras los acantilados y el viento sacudía las ventanas, Agnes llevó a Miss Marple aparte. Su voz era vacilante, casi temerosa. Jane, hay algo que no te conté antes, dijo, mirando alrededor como temiendo ser oída. Edward y Emily se casaron en secreto. Sus padres no lo aprobaron y lo desheredaron. Desde entonces viven aquí con nosotros. Quizá por eso hay resentimiento en algunos corazones, incluso en este tranquilo pueblo. Miss Marple asintió levemente, su expresión se agudizó, sus ojos azules, tan a menudo confundidos con dulces y amables, se habían estrechado en la mirada de una mujer que percibía mucho más de lo que mostraba. ¿Y Emily? Preguntó suavemente. ¿Ha hablado contigo alguna vez? ¿Ha compartido algo que pudiera parecer inusual? Agnes dudó y luego llamó a la puerta. Emily, querida, ¿puedes venir un momento? Emily, que estaba de pie en silencio cerca de la entrada, entró despacio. En sus ojos había inquietud y en su postura rigidez, como si hubiera esperado ese momento. Se plantó frente a Miss Marple y habló con suavidad. Miss Marple, unos días antes de que Charles desapareciera, ocurrió algo. No sabía si tenía importancia, pero ahora. Miss Marple la animó con una sonrisa. Continúa, querida. Iba de camino al mercado, dijo Emily, retorciendo las manos, cuando una niña se me acercó. No dijo nada, solo me entregó una carta y se fue corriendo. Sacó lentamente de su delantal una hoja arrugada. El papel estaba amarillento, sus esquinas dobladas, la letra era aguda, errática, casi furiosa. Miss Marple lo tomó con cuidado y leyó en voz alta, no deberías haber hecho lo que hiciste. Ahora afrontarás las consecuencias. Has tenido tu felicidad por demasiado tiempo. Miss Marple examinó los bordes, la presión del bolígrafo, el rencor en los trazos. Esto, dijo pensativa, es más que una amenaza. Es la voz de alguien que lleva mucho tiempo guardando rencor. Antiguo resentimiento, quizá vergüenza. Tu matrimonio, Emily, te dio amor, pero para otra persona solo dejó amargura y cólera. Las manos de Emily temblaban, sus ojos reflejaban miedo y confusión. Miss Marple posó una mano reconfortante sobre su brazo. Está bien, querida. No has hecho nada malo. Pero creo que esta carta puede ser parte de la razón por la que Charles desapareció. Alguien quería enviar un mensaje, y eligió la forma más cruel. En ese silencio, con el viento aullando tras los cristales, Miss Marple sintió que algo encajaba. El matrimonio secreto, la amenaza anónima, la figura que preguntaba por Edward, la creciente sospecha de que Emily estaba, sin saberlo, en el centro de todo. La desaparición de Charles no fue un accidente. Estaba vinculada profundamente a las sombras del pasado, y Miss Marple, ahora más convencida que nunca, pensaba traer esas sombras a la luz. A la mañana siguiente, la niebla cubría la costa, y las olas golpeaban rítmicamente contra las rocas. El olor salino impregnaba el aire, y el viento susurraba secretos a través de las contraventanas. Mientras los demás seguían con la rutina, Agnes llevó a Miss Marple al salón, sosteniendo un objeto con delicadeza, un álbum de fotos de cuero gastado. Su expresión era distante, cargada de dolor. Se sentó en el sillón junto a la chimenea y lo abrió con manos temblorosas. Jane, dijo suavemente, con voz rota, estas son fotos de Charles. Quería que lo vieras como era antes de todo esto, antes de que desapareciera. Miss Marple tomó el álbum con cuidado, hojeando las primeras páginas. Agnes continuó, sus palabras arrastradas por la pena. Desde que pudo caminar, amó el mar. Decía que lo hacía sentir vivo. Estas fotos son de distintos años, en el muelle, en el barco con sus amigos, caminando por las rocas, siempre con su caña de pescar. Página tras página mostraba a Charles creciendo, sonriente, confiado, siempre con el reflejo del sol en el agua. El mar no era solo un escenario, era parte de él. Pero entonces los dedos de Miss Marple se detuvieron. Una foto en particular llamó su atención, Charles, de pie cerca del acantilado. Su rostro vuelto a un lado. En el bolsillo de su chaqueta, asomaba un pequeño diario de cuero. Miss Marple lo señaló. Agnes, ese es el diario del que arrancaron la página. El diario mismo nunca fue hallado, ¿verdad? Agnes se inclinó y lo miró. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Sí, ese era. Siempre lo llevaba.
Lo llamaba su libro de pensamientos. Escribía ideas, conversaciones que escuchaba, incluso sueños. Nunca lo leí, pero él lo valoraba. Los ojos de Miss Marple se suavizaron. Tal vez escribió algo en la noche que desapareció. Algo que alguien no quiso que se descubriera. Esa misma tarde, Miss Marple volvió al muelle. La marea estaba más baja, revelando piedras oscuras cubiertas de algas. Los pescadores charlaban en voz baja mientras desenredaban las redes. Encontró a Tom, el mismo con quien había hablado antes, ocupado limpiando sus aparejos. Su abrigo grueso estaba cubierto de sal seca, y su gorra sombreaba sus ojos curtidos por el sol. «Buenas tardes», Tom saludó con calidez. Él levantó la vista y sonrió. «Señora, todavía buscando respuestas, ¿verdad?» Miss Marple se rió suavemente. «No, no. Hoy simplemente disfruto del aire del mar, aunque me preguntaba, ¿a dónde van principalmente sus pescados?» Tom se puso de pie, secándose las manos con un trapo. «Algunos del pueblo compran aquí, pero la mayoría va a pueblos vecinos, unos pocos restaurantes pequeños. Tengo compradores que vienen en barco cada 2 días». «Interesante», dijo Miss Marple, mirando pensativa hacia el agua. «Entonces, su pesca viaja bastante lejos». Él asintió. «Más lejos de lo que yo jamás he ido». «¿Le importaría si entro un momento en su tienda para resguardarme del viento?» «Por supuesto», dijo Tom, indicándole que entrara. Su tienda, construida directamente junto al muelle, era una estructura modesta de madera manchada de sal y estanterías rústicas. Olía a salmuera y cebo, con cajas alineadas contra la pared. Pero lo que llamó la atención de Miss Marple no fue el olor, sino los objetos dispersos casualmente. En una estantería colgaba una camisa azul, arrugada pero inconfundiblemente del mismo tono que Charles había usado en algunas fotografías. Junto a ella yacía un pequeño diario de cuero, envejecido, desgastado en los bordes, inquietantemente similar al que aparecía en el álbum de fotos. Miss Marple no dijo nada, simplemente miró. Al girarse para salir, su pie presionó una sección del suelo de madera cerca del rincón trasero. Se sentía hueco, ligeramente diferente en textura y sonido al resto. Movió su peso, probándolo de nuevo, un compartimento oculto, una trampilla. No llamó la atención sobre ello. Todavía no. Asintió amablemente a Tom y se dirigió hacia la puerta. Justo entonces, la campanilla sobre la puerta sonó. Una niña pequeña entró corriendo, no mayor de 6 años. Llevaba un vestido de lana y zapatos manchados de tierra, pero su presencia irradiaba porque su cabello, dorado, brillante, casi resplandeciente, contrastaba fuertemente con los rasgos oscuros de Tom y los marrones apagados del pueblo costero. La niña corrió hacia él con alegría. «¡Papá!», gritó, abrazando su pierna. Miss Marple se detuvo. El cabello era inconfundiblemente dorado, tan distinto a cualquier otra cosa que había visto en ese pueblo. Sonrió educadamente, no dijo nada y se fue. Pero en su mente corría como un torbellino, un niño secreto, un diario escondido, un piso que cedía bajo presión, y un padre que guardaba silencio. Algo conectaba a Charles con este lugar, esta misma tienda, este mismo hombre. Y Miss Marple estaba segura de que el mar no era lo único que había puesto a Charles en peligro. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje en la cabaña de Agnès, proyectando sombras largas y delicadas sobre las paredes. La casa, antes llena de silencioso duelo, ahora contenía una extraña tensión, como un aliento contenido. Miss Marple, habiendo pasado la noche repasando cada detalle en su mente, llamó discretamente a Emily después del desayuno. Los demás estaban ocupados en la sala de estar, inconscientes de la conversación que estaba por desarrollarse. «Emily», dijo suavemente, guiando a la joven al salón. «¿Puedo preguntarte algo?» Emily asintió, aún pálida por las revelaciones del día anterior. El tono de Miss Marple seguía siendo suave, pero sus ojos brillaban con una agudeza que traicionaba su creciente certeza. «La niña que te dio la carta amenazante, ¿recuerdas algo de su rostro?» Emily frunció el ceño, intentando recordar. Su voz era vacilante. «No recuerdo mucho», dijo despacio. «Todo pasó tan rápido, pero sí recuerdo su cabello. Era dorado, brillante, inusual, de verdad, y se fue corriendo tan rápido como si estuviera asustada. Cabello dorado». La mente de Miss Marple se agitó como el mar bajo el viento. Ese único detalle lo unía todo. Una niña de cabello dorado, exactamente como la que había visto en la tienda junto al muelle. La niña que había llamado a Tom Pescador papá, la única que había visto en el pueblo con un cabello tan llamativo. La conexión ya no era un hilo,
Era una cuerda. Al mediodía, Miss Marple había concertado una reunión con el inspector Calvel, solicitando que reuniera a un pequeño grupo, Agnes, Harold, Edward y Emily. Juntos la siguieron hasta el muelle, donde el viento salado crecía con cada paso y los gritos de las gaviotas resonaban inquietantemente sobre el rompiente oleaje. La tienda de Tom lucía como siempre, paredes de madera desgastada, cajas apiladas con redes y herramientas, y el persistente olor a pescado y salmuera. Pero hoy se sentía diferente. Él levantó la vista al verlos acercarse, su rostro tenso pese al intento de sonreír. Señora, dijo con cortesía forzada, ¿de vuelta otra vez? Miss Marple no devolvió el saludo. Caminó con seguridad hacia la pared trasera de la tienda, deteniéndose junto a una camisa azul colgada flojamente en un gancho de madera. Inspector, dijo, su voz cortando el aire viciado, esta es la misma camisa que Charles llevaba el día que desapareció. La reconocí en una fotografía, en el álbum de Agnes. Agnes se adelantó sin dudar, su mano temblando al tocar la manga. Sí, susurró, con la voz ahogada. La llevaba esa mañana cuando se fue. No hay duda. Miss Marple se dirigió entonces a la pequeña mesa en el rincón. Sobre ella reposaba un diario encuadernado en cuero, su cubierta desgastada, su presencia casual, casi demasiado casual. Y esto, dijo, también pertenece a Charles, el mismo diario del que la policía recuperó la página rasgada. Luego se giró, enfrentando directamente a Tom. Su voz era firme, casi amable. Tom, nos dijiste que viste a Charles por última vez dirigiéndose al mar. Pero si eso es cierto, ¿cómo es que su camisa y su diario terminaron aquí, en tu tienda? El color se desvaneció del rostro de Tom. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ninguna respuesta. Detrás de él, su pequeña hija asomaba desde el rincón, su cabello dorado captando la luz de la tarde. Sus ojos se dirigieron a su madre, quien había emergido silenciosamente desde la habitación trasera y ahora estaba inmóvil, indecisa. La mirada de Miss Marple se posó en la niña. Ella es la indicada, dijo en voz baja al inspector. Es la niña que entregó a Emily esa carta amenazante, lo que significa que ella o alguien cercano a ella estuvo involucrado desde el principio. La expresión del inspector Corwell se volvió sombría. Con un gesto rápido, llamó a los agentes que esperaban justo fuera de la puerta. Miss Marple se movió al centro de la tienda y se detuvo. Golpeó suavemente con el pie un punto específico del suelo cerca de la pared trasera. El sonido que regresó era diferente, hueco, no sólido. Este lugar, dijo, mirando directamente al inspector, se siente inusual. Hay algo debajo de esta alfombra. Los agentes se movieron rápidamente. Uno enrolló la alfombra, revelando tablas desiguales debajo. Otro hizo palanca hasta descubrir una trampilla oculta. La habitación quedó en silencio. Todos se quedaron inmóviles. Al abrirse la trampilla, una ráfaga de aire frío y rancio escapó, llevando consigo el escalofrío de algo enterrado por mucho tiempo. Los agentes iluminaron con linternas la oscuridad y comenzaron a descender lentamente. Entonces se escuchó un grito, «Señor, ¿hay alguien aquí?» Una pausa, luego una voz débil, ronca, apenas un susurro. Sabía que alguien me había engañado. Solo que no sabía quién. Era Charles. Un momento después, lo ayudaron a salir a la luz. Su rostro estaba pálido, el cabello empapado y desordenado, la ropa rasgada y cubierta de polvo. Sus extremidades temblaban por el agotamiento y sus ojos, hundidos y vidriosos, recorrían la habitación. Al ver a su madre, su voz se quebró. ¡Madre! Agnes jadeó, cubriéndose la boca con ambas manos. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras corría hacia él, pero Miss Marple la contuvo suavemente por un instante. Charles necesitaba ayuda, médica, física, emocional. Emily permaneció atónita mientras Harold se retiraba discretamente, incrédulo. Edward apretó la mandíbula, la furia ascendiendo al pensar en lo que se había hecho. Y Tom no dijo nada, simplemente bajó la cabeza, derrotado. Su secreto, como las tablas del suelo, había sido descubierto. Charles había estado escondido bajo sus pies todo el tiempo, mantenido como un fantasma bajo un pueblo que creía saberlo todo. Y Miss Marple, con su suave chal, su voz tranquila y su mente incansable, había visto una vez más lo que otros pasaron por alto. Dentro de la pequeña tienda junto al muelle, Charles fue ayudado a salir de la trampilla y sentado en una silla de madera. Sus extremidades estaban rígidas, su tez pálida, pero sus ojos estaban alerta, buscando, conscientes, vivos. La oscuridad rancia del sótano lo había dejado físicamente débil, pero mentalmente intacto.
Agnès corrió hacia su lado, con lágrimas ya fluyendo, mientras sostenía su rostro entre las manos. Charles, mi niño, mi querido niño, sollozó, presionando su frente contra la suya, los brazos envueltos fuertemente a su alrededor como si quisiera compensar todas las horas perdidas. Harold, normalmente tan compuesto, se quedó detrás de ellos, con los ojos brillando. Carraspeó, tratando de contener la emoción, pero falló. Una sola lágrima trazó una línea por su mejilla curtida por el sol. El inspector Caldwell dio un paso adelante, con la expresión endureciéndose mientras se volvía hacia Tom, el pescador. Su voz era aguda, implacable. Ahora habla claramente, exigió. ¿Quién te dijo que escondieras al niño? Tom bajó la mirada, con la vergüenza pesando en cada movimiento. Sus hombros se hundieron. Sus labios se entreabrieron lentamente, como si la verdad fuera una piedra que había cargado demasiado tiempo. No fui solo yo, murmuró. No lo pensé yo mismo. Hace unas semanas vino a mí un extraño, no del pueblo, dijo que se llamaba George, preguntó dónde vivía Edward, afirmó que Edward se había fugado con su hermana Emily. Dijo que su familia estaba deshonrada, arruinada. Querían venganza. El rostro de Emily se volvió blanco. Su mano instintivamente buscó la de Edward. Él la tomó de inmediato, apretándola con fuerza como para protegerla del mismo nombre. Miss Marple, de pie cerca de la puerta, habló con su habitual tono calmado. Cada palabra, sin embargo, golpeaba con precisión. ¿Y este hombre te convenció de hacerle daño a Charles, de lastimar a la familia haciendo que Edward se sintiera responsable? Tom asintió lentamente. Al principio dije que no, pero luego ofreció dinero, más del que podía rechazar. Tengo deudas y un hijo. Fui débil. Esa noche, cerca del faro, discutí con Charles. Su camisa se rasgó. Su diario cayó. Entré en pánico. Lo traje de regreso aquí, lo encerré en el sótano de la trampilla. El plan era entregarlo al extraño esta noche. El inspector Corwell dio un paso adelante, con voz baja y autoritaria. ¿Nombre? ¿Qué nombre dio? Tom negó con la cabeza. Dijo que era el hermano de Emily, George. Nunca me dijo su verdadero nombre. Dijo que se escondía en algún lugar de la costa, esperando. Debíamos encontrarnos esta noche en el muelle oeste. Miss Marple asintió pensativamente. La carta que la niña de cabello dorado entregó a Emily. Era la hija de Tom. El extraño la usó como mensajera, pensando que un niño causaría menos sospechas. Esa entrada del diario que Charles escribió, los escuché susurrar cerca. Debe referirse al muelle. Ese era el lugar de encuentro. El inspector se volvió hacia sus oficiales. Agentes, lleven a Tom bajo custodia. Luego nos dirigimos al muelle oeste. El cielo se había tornado de un lavanda profundo mientras caía la tarde, proyectando largas sombras sobre el puerto. Un viento frío barría el pueblo. El muelle oeste, un estrecho tramo de plataforma de madera que se adentraba en el agua, se erguía silencioso pero tenso. Al acercarse el grupo, una figura caminaba nerviosa bajo el alero. «Allí», gritó uno de los agentes, señalando. El hombre se giró, sorprendido, e intentó huir, pero dos agentes se movieron con rapidez, derribándolo al suelo. «George», dijo el inspector, avanzando. «Estás bajo arresto por el secuestro de Charles Cray». George forcejeó un momento, luego se quedó quieto, con el rostro torcido por la ira y la frustración. «Nos arruinó», escupió. «Edward tomó a mi hermana y arruinó nuestro nombre. Solo quería que sufriera, que sintiera el dolor que sentimos». Edward dio un paso adelante, con la furia reflejada en sus ojos. «Ella vino conmigo porque quiso. No la obligué. Nos amamos». George lo miró, respirando con dificultad. Pero su resistencia se había desvanecido. La voz del inspector Caldwell era fría y definitiva. «El dolor no es excusa para el crimen. Lo que hiciste fue ilegal y cruel». George fue llevado, la oscuridad devorando su figura mientras desaparecía más allá del muelle. Más tarde esa noche, el grupo se reunió nuevamente en la posada Whitmore. El salón estaba cálido, lleno de luz de lámpara y el suave crepitar de la chimenea. El té había sido dispuesto, intacto. No había palabras por un momento, solo el sonido del mar más allá de la ventana. Agnès se sentó junto a Charles, acomodándole el cabello como solía hacer cuando era niño. Sonrió entre lágrimas. Harold, de pie junto a la chimenea, se volvió hacia Miss Marple con profunda gratitud en los ojos. Edward, aún sosteniendo la mano de Emily, dio un paso adelante, su voz cargada de arrepentimiento.
Tía Jane dijo suavemente, si tan solo hubiéramos dicho la verdad desde el principio. Miss Marple lo miró con su habitual sabiduría tranquila. La verdad tiende a revelarse, querido, pero ocultarla siempre conduce a más dolor. Recuerda esto, la vergüenza nace en la mente de los demás, no en los corazones de quienes aman sinceramente. La integridad tiene forma de sobrevivir al escándalo. Miró a través de la habitación. Sobre una mesa lateral yacían 3 objetos, una página arrancada de un diario, una camisa azul desgastada y una carta arrugada. Estas pequeñas cosas, dijo con voz tierna, eran las grietas, y a través de ellas entró la luz. Los detalles más pequeños a menudo brillan más. Mientras el fuego crepitaba y el viento se suavizaba, la casa volvió a sentirse en paz. El mar exterior ya no susurraba secretos. Miss Marple había descubierto, una vez más, la verdad, con calma, por completo.